Esta es la verdad sobre la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I. El Papa, elegido en una época en la que Italia estaba sumida bajo el control de mafias y sectas secretas, grupos que operaban ocultos tras la fachada de la República y el propio Vaticano. La determinación de Albino Luciani por limpiar al menos parte de este entramado corrupto terminó costándole la vida, tras solo 33 días de papado. Cuestiones como la falta de un certificado de defunción oficial firmado por un médico, el cuerpo embalsamado en 14 horas y sin extraer sangre, son fuertes indicadores de que hubo algo más que un paro cardíaco. Esto es Suceso Criminal. Albino Luciani fue elegido por el cónclave como papa el 26 de agosto de 1978. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, su papado duró apenas 33 días. 33 días repletos de tensión dentro del Vaticano y de la Curia romana. Luciani era un hombre de origen muy humilde. Se había criado en un pueblo montañoso de 2000 habitantes, Forno di Canale en la provincia de Belluno. Luciani vivió siempre con lo justo, por lo que Albino aprendió los valores de la humildad, la austeridad y el agradecimiento desde muy pequeño. Cuando Albino decidió ser sacerdote, recibió el apoyo de su madre y de su padre, quien era socialista y, paradójicamente, ateo. A pesar de eso, accedió a pagarle el ingreso al seminario, realizando un importante esfuerzo económico. Luciani no desperdició la oportunidad y se convirtió en cura en 1923. Para 1958, ya había sido elegido obispo de la diócesis de Vittorio Veneto por Juan XXIII. Durante los 11 años que dirigió esa diócesis, fue conocido por hacer visitas sorpresa a los hospitales mientras se desplazaba en bicicleta por los pueblos de montaña, así como por recibir sin cita previa a los sacerdotes de la zona o a cualquier persona que estuviera en problemas. En febrero de 1970, asumió como patriarca de Venecia bajo el nombramiento del Papa Pablo VI. El primer encuentro de Albino Luciani con un suceso criminal ocurrió en 1971, cuando el Banco Vaticano, comandado por Paul Marcinkus, acordó la venta de la banca católica del Véneto. Esta operaba en la región del mismo nombre, Véneto, justo donde Albino Luciani cumplía funciones, y era usada como banco solidario por los curas de la zona, quienes tomaban préstamos a bajo interés con fines sociales. Una trama de corrupción se destapó en 1972, el banco dejó de conceder préstamos a bajo interés al clero católico del Véneto. Tras una investigación de la jerarquía eclesial local, se reveló que el Istituto per le Opere di Religione, también conocido como el Banco del Vaticano, había vendido el 51% de sus acciones en la banca del Véneto al Banco Ambrosiano de Roberto Calvi. Esto se había arreglado en total secreto y dejó una enorme ganancia para el Banco Vaticano. La venta, realizada de forma totalmente inconsulta, tuvo como comprador a Roberto Calvi, un banquero muy relacionado con las mafias italianas. Esto enfureció a Albino Luciani, quien reclamó ante el Papa Pablo VI, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, Luciani decidió no escandalizar más el asunto, entendiendo que, si el Papa había aprobado la venta, no había mucho que protestar. Sin embargo, ordenó a todos los curas de su zona desafiliarse de la banca para siempre. Este gesto de no confrontar públicamente con el Papa para no debilitar su imagen le valdría la confianza del mismo en un futuro. Aunque Albino quedó profundamente impactado ante lo que era un caso de venta por meros negocios ilegales, perjudicando a los curas de su zona. Este fue el primer cruce que tuvo con el director del Banco Vaticano, Paul Marcinkus, y con el banquero mafioso Roberto Calvi. En 1978, el Papa Pablo VI falleció, dejando la puerta abierta a un nuevo cónclave papal. El 25 de agosto, los cardenales ingresaron en la Capilla Sistina y, tras 4 rondas de votación, seleccionaron al nuevo Papa, Albino Luciani, quien eligió llamarse Juan Pablo I, en honor a sus antecesores, el Papa Juan XXIII que lo convirtió en obispo y el Papa Pablo VI lo convirtió en cardenal.
A Juan Pablo I no le gustó nada ser seleccionado, pero, bajo presión, no pudo decir que no. Su papado tuvo como agenda diversos asuntos, como la humanización del papado, una encíclica sobre el Concilio Vaticano y la expulsión de ciertos elementos dentro de la Iglesia. Siendo esa última acción, la que probablemente le costó la vida. Juan Pablo I buscaba transparentar las cuentas del Banco Vaticano y limpiar a la Iglesia de la masonería, que se había infiltrado hacía tiempo en la curia. En 1978, Italia estaba inmersa en el narcotráfico, la violencia y los negocios ilegales. Todo esto pasaba por las mafias, la masonería, la política, los servicios de inteligencia y, por supuesto, el Banco Vaticano. El Banco Vaticano tenía la ventaja de estar dentro de un estado aparte, la Santa Sede. Por ello, el Estado de Italia no recaudaba impuestos sobre sus acciones en la bolsa, y tampoco podía saber qué era lo que estaba en manos del Vaticano, ya que no se realizaban auditorías financieras externas ni internas. El Vaticano era una caja negra donde los negocios ilegales eran ocultados y luego lavados. Para 1954, el Vaticano acumulaba un patrimonio de unos $3.000 millones en propiedades inmobiliarias, empresas industriales, bancos y otros activos. Las finanzas del Vaticano en 1978 pasaban por el obispo Paul Marcinkus, quien era director del Banco Vaticano desde 1971, además de ser guardaespaldas y traductor del Papa Pablo VI en sus viajes. No tenía ninguna noción formal en finanzas ni experiencia bancaria previa, pero su buena relación con el Papa le valió su ingreso al Banco de la Santa Sede como secretario, y desde allí saltaría luego a director. El cliente y socio central del Banco Vaticano era el empresario Michele Sindona, quien a través de sus bancos lavaba el dinero de las mafias italianas. Sindona era un siciliano con estrechos lazos con la poderosa mafia de los Gambino, que operaban en Palermo y Nueva York. Sindona lavó dinero de la heroína y compró el banco privado financiero, asociándose con el Vaticano. Donó $2 millones, de origen mafioso, al entonces arzobispo de Milán, futuro Pablo VI, quien luego lo nombró consejero económico del Vaticano para evadir impuestos. No solo dicho mafioso estaba ya dentro del Vaticano, sino que también la logia masónica Propaganda Due, P2, dirigida por Licio Gelli, que controlaba redes de poder en Italia y en el Vaticano. Entre los miembros de la logia estaban Umberto Ortolani, quien era abogado, caballero pontificio y mano derecha de Gelli. Paul Marcinkus, presidente del Banco Vaticano. Y Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, además de hacer lavado de dinero de la mafia. Durante sus negocios corruptos, el Vaticano poseía acciones en empresas como Società Generale Immobiliare, siendo el promotor inmobiliario más importante de la ciudad de Roma. Sindona y Calvi usaron el Banco Ambrosiano y el Finabank para fraudes, con respaldo del Vaticano. Debido a que, como se dijo anteriormente, el Vaticano no estaba en el ojo de las autoridades. Con todo lo que había vivido Albino Luciani antes de ser papa, realizó sus respectivas investigaciones. A los pocos días de asumir, recibió una lista de 121 masones infiltrados en el Vaticano, que fue publicada por Mino Pecorelli, periodista y abogado italiano que estaba investigando la red de corrupción de la política y mafias en Italia. Por medio de las publicaciones de Mino en la revista Osservatore Politico, el recién elegido Papa Juan Pablo I descubrió el lavado de dinero y planeó destituir a Marcinkus, Mennini, y otros vinculados a la P2. Además, anunció que cortaría relaciones con el Banco Ambrosiano, lo que destruiría la red financiera de la mafia. El 28 de septiembre de 1978, día 33 del papado de Juan Pablo I, siendo ese número simbólico en la masonería, el conocido grado 33 que se refiere a un cargo muy selectivo en la masonería, ese día ocurriría un suceso que marcaría la historia del Vaticano. El Papa Juan Pablo I discutió las destituciones que haría en el Vaticano para frenar la corrupción, con el cardenal John Below, siendo este masón y que él sería destituido por un nuevo secretario de Estado, el cardenal Giovanni Benelli, que apoyó a Albino Luciani en el cónclave donde fue elegido como Papa.
Esa noche, cenó con sus dos secretarios, John Magee y Diego Lorenzi. Magee era secretario personal del Papa, mientras que Lorenzi fue su secretario privado. Luego de cenar, sostuvo una breve conversación telefónica con el cardenal Colombo. A las 9:30 de la noche se despidió y cerró la puerta de su despacho. Al día siguiente, a las 4:45 de la madrugada, como de costumbre, era la hora en la que solía despertarse el Papa. Las monjas Sor Vicenza Taffarel, junto a la monja, Sor Margherita Marín, tocaron y abrieron la puerta donde dormía el Papa Juan Pablo I. La luz de la habitación estaba encendida, el Papa estaba en la cama, con las gafas aún apoyadas en la nariz, con papeles en sus manos, como si se hubiera quedado dormido mientras leía. Parecía estar durmiendo, con una expresión serena. Desesperadas, las dos despertaron al padre Diego Lorenzi, quien se quedó atónito frente al cuerpo. Minutos después llegó el padre Magee, quien no podía creer lo que veía. El padre Magee telefoneó al cardenal Villot, quien llegó y se puso a cargo de la situación antes que nadie. Villot confiscó los papeles y los medicamentos que tenía el Papa en su mesa de luz, y luego impuso un voto de silencio a los presentes en la habitación. Nadie debía hablar hasta que Villot y la curia lo decidieran. La primera llamada de Villot fue para los embalsamadores, los hermanos Ignoraci, Arnaldo, Ernesto y Renato. Luego contactó a cardenales y, recién después, al médico Renato Busonetti, quien se acercó a revisar el cadáver del Papa. Tras un examen superficial del cuerpo, Busonetti estimó que había fallecido por un infarto agudo de miocardio a las 11 de la noche. Hay que destacar que, sin una autopsia, es imposible saber la hora y la causa de la muerte con exactitud. A las 7:27 de la mañana, el boletín oficial del Vaticano anunciaba que el Papa había muerto súbitamente, probablemente a causa de un infarto de miocardio, y que había sido descubierto por el padre Magee a las 5:30 de la madrugada. De esta manera tan rápida, se establecía la causa y hora de muerte sin una autopsia y sin un certificado de defunción firmado por un médico. También se cambiaba la hora del descubrimiento de las 4:45 a las 5:30 de la madrugada. Además, las hermanas Sor Vicenza y Sor Margherita, que habían trabajado con el Papa desde 1959, habían sido las primeras en llegar a la escena, ya no figuraban en ningún lado. También se informó que el Papa Juan Pablo I había sido encontrado con el libro La imitación de Cristo entre sus manos. El problema era que en los aposentos pontificios no había ningún ejemplar de aquel libro. Es más, el del Papa seguía en Venecia, y un ejemplar tomado prestado ya había sido devuelto por su secretario, el padre Diego Lorenzi, días antes de su muerte. Las primeras horas tras su muerte y todavía sin embalsamar, el cuerpo fue puesto en exposición en la Sala Clementina para el público en general. Solamente el primer día, unas 250.000 personas pasarían a despedirse del Papa. Por Roma corrían muchos rumores. Uno de ellos afirmaba que el Papa había tomado una sobredosis de su medicamento para la presión baja, el Lefortil, y que ese medicamento le causó su muerte. Pero el mismo médico Giovanni Rama, que le había recetado a Luciani, el Lefortil, comentó que era inconcebible pensar en una sobredosis accidental, ya que el Papa tomaba la mitad de una dosis regular y era muy prudente con la administración. Por otro lado, la versión que afirmaba que las preocupaciones y el peso del papado habían causado el paro cardíaco fue refutada por numerosos testigos que afirmaban que el Papa se encontraba de buen ánimo y con energía en su día a día. A las 4 de la tarde, la Sala Clementina cerró sus puertas y el cuerpo comenzó a ser embalsamado. Dejando en claro una extraña solicitud, por expresa petición del Vaticano, no se extrajo una sola gota de sangre del cuerpo. En general, durante un embalsamamiento, la sangre es extraída al tiempo que se inyectan soluciones químicas. Pero, por este pedido expreso, toda la sangre y los órganos del difunto Papa fueron conservados dentro del cuerpo. Esto da mucho para sospechar, ya que, en todos los casos, la sangre, o parte de ella, es extraída y desechada a las alcantarillas. Estaba claro que había algo que ocultar,
lo que impidió detectar el posible veneno utilizado. La logia Pedue solía usar cianuro o digitalis para envenenar a sus víctimas. Los hermanos Ignoraci, encargados del proceso, comentaron que, según ellos, el Papa había fallecido entre las 4 y las 5 de la mañana debido a la ausencia del rigor mortis. Esto contrasta con la versión oficial de las 11 de la noche ya mencionada. Incluso el testamento del Papa Juan Pablo I nunca se encontró, pese a que Luciani era metódico incluso para planificar su muerte. Por ese motivo, la familia denunció que el Vaticano ocultó el testamento del Papa Juan Pablo I. El Vaticano dejó trascender que había sido una revisión del estado del cuerpo realizada por los hermanos Ignoraci y que había durado apenas 20 minutos. El problema es que, al ser consultados, los hermanos Ignoraci negaron rotundamente haber estado en tal chequeo. Hay numerosos indicios que apuntan a una muerte intencionada. Principalmente, los asesinatos que ocurrieron en Italia en aquellos años previos y posteriores a la muerte del Papa Juan Pablo I y que muestran un modo de operar entre las mafias, específicamente de la logia Pedue. El asesinato de Aldo Moro, primer ministro de Italia, quien había sellado un pacto histórico entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Este pacto no gustó nada a la logia Pedue, por lo que Moro terminó siendo secuestrado y asesinado por un grupo extremista de izquierda. Tras el crimen, la logia Pedue fue acusada de orquestar todo y encubrir las investigaciones. Esto ocurrió en mayo de 1978, meses antes de la muerte de Juan Pablo I. El asesinato de Mino Pecorelli, miembro de la Pedue y director de la revista Osservatore Politico. Pecorelli había publicado información secreta sobre la masonería en el Vaticano y sobre la muerte de Aldo Moro, por lo que terminó siendo baleado y muerto en marzo de 1979, un año después de la muerte de Juan Pablo I. El asesinato de Roberto Calvi, banquero y director del Banco Ambrosiano. Calvi estaba siendo acosado por la justicia italiana y por la logia Pedue. Finalmente, terminó siendo encontrado muerto, colgando del puente Blackfriars, Londres, con ladrillos en sus bolsillos, un símbolo masónico de que fue víctima de sus propios socios. El asesinato de Michele Sindona, otro banquero con fuertes vínculos con el Vaticano. Su imperio se había derrumbado, y ya estaba preso en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, en 1986, Sindona fue envenenado con cianuro mientras tomaba una taza de café. Al parecer, sus socios ya no confiaban en su silencio. Estos 4 crímenes están ligados a la logia Pedue, siendo 3 de ellos relevantes miembros de esta logia. Puede verse claramente que el asesinato era una solución totalmente válida si así se lo requería para evitar que la justicia y el mundo los descubrieran. Aunque el Vaticano insiste en la versión del infarto, las evidencias apuntan a un asesinato político-financiero. En la película El Padrino 3, que relata los sucesos de la mafia italiana, basada en hechos reales. También relata la muerte del Papa Juan Pablo I y el escándalo del Banco Papal. Otro hecho de interés fueron las repentinas declaraciones de personas claves. La del mafioso Anthony Raimondi, sobrino de Lucky Luciano, quien en 2019 confesó en sus memorias que, a pedido de su supuesto primo Paul Marcinkus, él había participado en el asesinato del Papa Luciani. Según él, Juan Pablo I habría muerto envenenado con cianuro para evitar que destapara un fraude de $1.000 millones. Y las declaraciones de familiares del Papa Juan Pablo I. La de la sobrina, Amalia Luciani, y del hermano, Edoardo Luciani, quienes sostienen que existía un testamento y que la Iglesia lo escondió para siempre. Cuentan que Luciani ya había escrito testamentos y los había mencionado varias veces estando con ellos. También desmienten la versión de un papa estresado o falto de fuerzas en su día a día, habiéndolo visitado ellos en persona días antes de su muerte. Incluso dentro y fuera de la Iglesia Católica, opinan que la muerte del Papa Juan Pablo I fue provocada. El sacerdote español Jesús López Sáez, en sus diferentes obras literarias, asegura que Juan Pablo I murió emponzoñado tras habérsele administrado una fuerte dosis de un vasodilatador.
La misma teoría mantiene el investigador británico David Yallop, en su libro, In God's Name, en castellano, En el nombre de Dios, en donde relata una teoría que va aún más lejos que el sacerdote López Sáez, al afirmar que Albino Luciani murió envenenado por altos jerarcas de la Iglesia con la complicidad de mafiosos vinculados al Banco Ambrosiano y miembros de sectas masónicas. Cuestiones como la falta de un certificado de defunción oficial firmado por un médico, el cuerpo embalsamado en 14 horas y sin extraer sangre, la falta de una autopsia oficial, así como la autopsia secreta y parcial pero no publicada, las mentiras respecto a los papeles que sostenía el Papa al morir y las mentiras también sobre su salud durante el papado, son fuertes indicadores de que hubo algo más que un simple paro cardíaco. La muerte de Juan Pablo I encaja en el modus operandi de la PDUE y la mafia. Todo esto, para evitar que expusiera la red de corrupción. Infiltrados como Vilo y Marquinhos controlaban el acceso al Papa. Con un posible envenenamiento, similar a Sindona, más el encubrimiento masónico, día 33, forman parte del posible asesinato de Juan Pablo I. Lo cierto es que son solo teorías las que se han planteado desde la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I, debido a que no ha habido una investigación al detalle de lo que pasó realmente. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.